Bien, mis queridos estudiantes, recordemos que en este periodo nos encontramos viendo nomenclatura. ¿Qué sabemos? Que en este caso se le dan nombres a los compuestos químicos, a las sustancias, pero que pueden existir muchos nombres, dependiendo del país, dependiendo pues de la persona, pero realmente en química, particularmente la UPAC, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, tiene una serie de nomenclaturas o reglas de nomenclatura ya establecidas, pero para eso pues ha dividido, ha identificado grupos funcionales y funciones químicas inorgánicas. Dentro de las funciones químicas inorgánicas encontramos óxidos, hidróxidos, ácidos y sales. Este periodo particularmente nos estamos concentrando en los óxidos e hidróxidos. Cada función química tiene un grupo funcional, es decir, ¿cómo yo lo identifico? En este caso yo identifico un óxido gracias a que los óxidos se caracterizan por ser la unión de un elemento más el oxígeno. Yo identifico los hidróxidos porque encuentro un elemento unido a un ion hidroxilo, como ya lo hemos visto. Lo iremos a ver, pero entonces en los ácidos yo me identifico el elemento más el hidrógeno y en las sales un metal más halógeno. Particularmente nos hemos concentrado en lo que son los óxidos. Los óxidos se producen por el contacto de metales o no metales con el oxígeno atmosférico. Entonces al tener contacto del oxígeno atmosférico nos encontramos con que hay óxidos básicos y óxidos ácidos. Los óxidos básicos son aquellos que se combinan un metal más el oxígeno, y los óxidos ácidos se combinan un no metal más oxígeno. Tenemos tres tipos de nomenclatura para darle nombre a esos compuestos: una tradicional, una stock y una sistemática. Vamos a ver con algunos ejemplos. Primero identifiquemos qué son, si son óxidos ácidos o si son óxidos básicos. En este caso tenemos que el manganeso en todas sus presentaciones, al ser un metal y al estar combinado con el oxígeno, vamos a decir que estos óxidos de manganeso son llamados óxidos básicos. Y el carbono, que es un no metal, serán llamados estos óxidos como óxidos ácidos. Muy bien. Ahora, otra consideración que debo tener es que en el caso particular de los óxidos, el oxígeno siempre tiene una carga o siempre tiene un estado de oxidación de menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. O sea, no hay pierde, a menos de que me indiquen lo contrario. Adicional a eso, debo identificar los números de oxidación del elemento que acompaña. En este caso tenemos manganeso, entonces necesito identificar que el manganeso tiene varios números de oxidación. Tiene 2, tiene 3, tiene 4, tiene 6 y tiene 7. Es decir, tiene 1, 2, 3, 4, 5 números de oxidación, 5 estados de oxidación. Y el carbono, voy a ponerlo acá abajo, tiene 2 y más o menos 4. Listo, hecho esto, ahora sí puedo comenzar a nombrar. ¿Cómo voy a nombrar? Recordemos, tradicional, utilizamos prefijos, sufijos. Las reglas son las siguientes: cuando el elemento que acompaña al oxígeno solo tiene un estado de oxidación, no usamos ni prefijos ni sufijos. La siguiente regla es, como ya se las había mencionado, que cuando el elemento que acompaña al oxígeno solo tiene dos estados de oxidación, solo utilizamos los sufijos oso para el menor estado e ico para el mayor estado. Y finalmente, cuando hay más de dos estados de oxidación, utilizamos tanto prefijos como sufijos. ¿En qué orden? Para el menor estado de oxidación vamos a utilizar hipo terminado en oso, para el siguiente solo oso, para el que le sigue ico, y para los demás per ico. Veámoslo aplicado. Tenemos aquí que el manganeso está trabajando con más 2, acá está trabajando con más 3, acá está trabajando con más, en este caso más 4, acá está trabajando con más 6 y acá está trabajando con más
7. Si tienen dudas de dónde salen esos valores, los invito a ver el tutorial o el video que les envié para la primera prueba mensual de este periodo. Ahora, veamos, el manganeso ¿cuántos estados de oxidación tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, es decir, aplica la tercera regla, utilizamos tanto prefijos como sufijos. ¿Qué significa? Que para el menor utilizaremos hipo, terminado en oso, para el que le sigue solo será oso, para el siguiente será solo ico, para el que le sigue será per, ico, y para el que le sigue también será per, ico. Entonces, ¿qué significa eso? Que con más 2, como el de acá, utilizamos hipo-oso, entonces se llamará óxido, hipo, utilizamos la raíz del elemento manga, que es el manganeso, manga, terminado en oso, utilizamos hipo y oso. Para el siguiente, que es más 3, solo utilizamos oso, entonces se llamará óxido, manga, terminado en oso. Para el siguiente, más 4, entonces es ico, entonces será óxido, manganíco, terminado en ico. Para el más 6 nos dice perico, entonces será óxido permangánico. Y finalmente para el más 7 también será óxido permangánico. Veamos aquí, particularmente hay una falla que tiene la nomenclatura tradicional, que después de 4 estados de oxidación, a pesar de que son 2 sustancias diferentes, tienen el mismo nombre. Así como tenemos en el salón 2, 3 Juanes, 3 Juan Pablos, cada uno diferente pero con el mismo nombre, así está pasando aquí, 2 sustancias con el mismo nombre. Por lo tanto, falla la nomenclatura, porque si yo no tengo en cuenta qué sustancia es, pues no puedo caracterizarla. Por eso existen, en este caso, la stock y la sistemática, que ya iremos a ver. Nombremos el CO2, el CO y el CO2. Particularmente el carbono tiene solo 2 estados de oxidación diferenciables, es decir, aplica la segunda regla, que dice solo uso oso e ico. Oso para el menor estado de oxidación, oso para el menor estado de oxidación, e ico para el mayor estado de oxidación. Veamos, aquí está trabajando con más 2 y acá está trabajando con más 4, es decir, que con más 2 será oso, entonces será óxido carbonoso, y el otro será óxido carbónico. Listo, óxido carbonoso y óxido carbónico, no hubo mayor problema. Como la nomenclatura tradicional presenta sus inconvenientes que ya les mencioné, entonces aparecen la stock. La nomenclatura stock no es difícil, es tener en cuenta los estados de oxidación de los elementos acompañantes. En este caso, ¿qué hacemos? El mismo nombre, óxido de manganeso, pero la diferencia girará en que pongo entre paréntesis en números romanos indicando el estado de oxidación. Acá tenemos el manganeso está dando con más 2, entonces en números romanos pongo 2. Que se presenten problemas porque los estados de oxidación son positivos o negativos, por lo general en los óxidos, me atrevo a decir que en la gran mayoría, o en todos, los estados de oxidación del elemento acompañante son positivos, es decir, no hay problema en poner mi número en romano. Tenemos óxido de manganeso, en este caso 3, entonces entre paréntesis 3, el otro será óxido de manganeso, el estado de oxidación es 4, entonces en números romanos 4. Acá está el óxido de manganeso 6, entonces 6. Recuerden, números romanos, tienen que recordarlos, no como dijo por ahí un compañero de ustedes, números griegos. No, son números romanos y pues ya debemos manejarlos. Óxido de manganeso
terminado en 7, entonces es 7. Y acá, óxido de carbono es 2, porque el estado de oxidación del carbono acá es 2. Y aquí este se llamará óxido de carbono 4. Listo, no hay mayor complicación, esa es la stock. Y la sistemática, tenemos que utilizar prefijos, pero ojo, aquí ya no nos fijamos en los estados de oxidación, sino nos fijamos es en los subíndices. Recuerde, subíndices están en la parte inferior y me indican la cantidad de átomos de ese elemento presentes en el compuesto. Estos de arriba, estados de oxidación, que los utilizamos en la tradicional y en la stock. Estos de abajo los utilizamos en la sistemática para indicar la cantidad. ¿Qué nos dice? Según la cantidad que haya. ¿Cuántos manganesos aquí? Acá solo hay 1. ¿Y cuántos oxígenos? 1. Entonces voy a decir monóxido, que corresponde a uno solo, monóxido de manganeso. Acá ¿cuántos manganesos hay? 2. ¿Y cuántos oxígenos? 3. Entonces será trióxido de dimanganeso. Aquí hay 2 oxígenos y un manganeso, entonces será dióxido de manganeso. Aquí tenemos 3 oxígenos y un manganeso, entonces será trióxido de manganeso. Acá tenemos 7 oxígenos y 2 manganesos, entonces será heptóxido de dimanganeso. Si tiene duda de esos prefijos, mono, di, tri, tetra, vaya y mire sus apuntes que ya hicimos nota de eso. Ahora tenemos aquí un solo oxígeno, un solo carbono, entonces eso se llama monóxido de carbono, como normalmente lo conocemos, del cual tenemos que cuidarnos cuando abrimos la llave del gas. Aquí tenemos óxido carbónico, entonces acá será dióxido de carbono. Como podemos ver, caballeros, entonces recapitulo, tenemos óxidos básicos, metal más oxígeno, óxidos ácidos, no metal más oxígeno. Tenemos 3 nomenclaturas: tradicional, usa prefijos, sufijos, hipo, per, oso, ico. Tenemos stock, usa números romanos, estados de oxidación. Y tenemos sistemática, usa prefijos para indicar 1, 2, 3, etcétera. Tenemos 3 nomenclaturas. Recordemos que la tradicional falla en un detalle, que después de 4 números de oxidación le damos el mismo nombre a la sustancia, mientras que con la stock y la sistemática se diferencian claramente los 2 nombres. Les deseo éxitos en su prueba, hijos.